Allí los hechos, vamos a profundizar en esta gravísima denuncia, además qué hacer de cara a las presidenciales. Para ello nos acompaña Alirio Uribe, es congresista electo por el Pacto Histórico, es abogado, defensor de derechos humanos, nos acompaña desde Bogotá. Doctor Uribe, muy buenas noches, bienvenido y felicitaciones por el triunfo del Pacto Histórico. Usted regresa al Congreso de Colombia. Gracias, Tatiana, muy amable, buenas noches y sí, listos para retomar la agenda legislativa el 20 de julio. Sí, y ahora muy alarmados por esta primera denuncia que se hace. Quiero preguntarle acerca de esto más para que nuestra audiencia en América Latina y el mundo lo entienda, a qué es lo que se enfrentan con esta irregularidad. Veíamos en el informe, 29.000 mesas no obtuvieron un solo donde votaron por distintos tarjetones, no se reportó ni un solo voto del pacto histórico. ¿Cómo se detecta esto? ¿Cómo se llega a esta conclusión? Bueno, nosotros teníamos un plan de vigilancia electoral y obviamente teníamos jurados en muchas mesas de votación, pero además teníamos testigos electorales en casi las 120.000 mesas. Y teníamos un software y una empresa con un equipo grande que estaba haciendo el análisis precisamente de las votaciones atípicas. Y uno de los hechos más graves es el que tú has mencionado, detectar que en 29.000 mesas no hubo votos por el pacto histórico, lo cual es imposible. Desde ese punto de vista, esta semana estamos en los escrutinios y nosotros aspiramos a recuperar esas 29.000 mesas, a impugnarlas ya en el escrutinio y a que aparezcan esos votos. Debo explicar que la forma como se diseñó el E14, que es el formulario donde se colocan los votos, estaba diseñado de tal manera que era muy fácil que jurados de mesa no expertos en llenar estos formularios pudieran poner nuestros votos en otro partido. Y no sabemos si eso fue un error de la registraduría o fue también deliberado, pero indudablemente eso significaría que nos están debiendo pues casi que el 30% de la votación del pacto histórico, y eso implicaría que nuestro triunfo fue más contundente. No pasa lo mismo con las consultas presidenciales, porque las consultas presidenciales no tienen escrutinio, es simplemente lo que se diga a boca de urna en los formularios, es decir, que no va a haber revisión sobre los fraudes que se pudieron hacer para que Federico Gutiérrez tuviera pues la votación que tuvo. A pesar de eso, pues Petro los dobló y Francia Márquez quedó de tercera en 15 candidatos presidenciales, lo que demuestra pues la votación masiva por el pacto histórico. Sí. Y lo que estamos exigiendo hacia adelante, Tatiana, es que los software que están contratados por una empresa multinacional española y por una empresa que se llama Thomas Gret, que es un consorcio, esos softwares que son privados sean auditados, bien sea por una entidad pública o por una autoridad independiente, porque tenemos temor de que ese fraude se pueda repetir el día 29 de mayo, que son la primera vuelta de las elecciones presidenciales, donde el pacto histórico aspira a ganar en primera vuelta la presidencia de la República. Doctor Uribe, varias cosas que resultan de esto que usted nos está contando. ¿Es posible establecer de las 29.000 mesas en donde no se reportó ni un solo voto para el pacto histórico? ¿Tienen un cálculo de cuántas personas, cuántos votantes debieron haberlo hecho por el pacto histórico? Bueno, si nosotros sacamos como 2.500.000 en las 70 restantes, pues la proporción podría estar por el orden de los 700.000 votos que no fueron contabilizados a favor del pacto, si se Sí. mantiene el promedio de las mesas. 700.000 votos, que si esto, en el caso eventual que se registre de esta manera después del escrutinio de esta semana, permitiría el ingreso de nuevos congresistas, Sí, ampliaría la presencia del pacto histórico en el Congreso. ampliaría la presencia en el Senado de la República, exactamente. Ya. No sé, podrían ser de 2 a 4 o 5 curules, depende de la magnitud de los votos.
¿Y por qué nos dice usted que a Senado y no en Cámara de Representantes? ¿O la irregularidad se Porque, establece porque, en Senado? porque los E14 eran diferentes en Cámara y en Senado, y no era factible que se cometiera el mismo error, y cada departamento y Bogotá tenían E14 a Cámara diferentes a los del Senado. Es por eso que en Bogotá aparecen 1000 mesas, un poco más de 1000 mesas no reportadas, y las otras 28.000 en el resto del país, que es también donde los jurados tienen menos experiencia en llenar los formularios. Pero de esta irregularidad, ¿cuánto cree usted que fue un error humano por desconocimiento por parte de quienes lo manipulaban? Además, en el compromiso que tiene la registraduría de capacitar a todo el personal, a todos los que Pudo van al ser, proceso de elecciones. pudo haber mala fe en la elaboración del formulario E14 para que generara la posibilidad de equivocación. Si nosotros no hacemos el monitoreo de todos los 120.000 E14 de las 120.000 mesas, pues no hubiéramos detectado que en 29.000 mesas no se habían reportado votos. Por lo tanto, es posible que la mala fe haya sido en el diseño mismo, pero también que se le hubiera dicho a algunos jurados, sobre todo en muchas regiones del país donde los jurados pues no son de empresas o son de entidades privadas, o donde el pacto histórico no tenía jurados dentro de las mesas, que allí se hubiera dado la orden de no anotar los votos y de anotárselos a otro partido, que creo que es el partido de la U. Sí, doctor Uribe, y ahora en esta semana de escrutinio, ¿cuál es el trabajo entonces que hace el pacto histórico para recuperar esos votos, para saber específicamente qué pasó, nada más y nada menos que en 29.000 mesas con el promedio de 700.000 votos que usted nos dice? Esto va a llevar varias semanas, porque ahora lo que toca es, o sea, en todas las 1.400 mesas escrutadoras que se van a presentar, pues colocar abogados, colocar expertos para impugnar mesa a mesa y hacer el reconteo de los votos físicamente, para compararlos con los C14 y verificar que efectivamente los votos del pacto existen y no fueron contabilizados. Sí, ahora el otro asunto que es también muy grave, pero que además tiene una denuncia también, digamos, de manera histórica, el asunto de los software. Pero no es uno, son 9 para cada uno de los procesos. Y esos software, por lo menos hay uno que no es nada auditable, no se le permite que sea así a los distintos partidos políticos. ¿Cómo lidiar con eso? Bueno, la verdad es que para las elecciones presidenciales van a ser dos software, el que pone Indra y el que pone la unión temporal, donde está Tomás Greb, y por eso nosotros lo que queremos es que se haga una auditoría independiente. El registrador nos mintió, el registrador dijo que la Universidad Nacional iba a ser, que es la universidad más importante de Colombia, que podría tener la capacidad técnica, iba a hacer la auditoría, pero luego cuando nosotros le preguntamos formalmente a la universidad dice que ella sí participó del proceso, pero que no hizo auditoría de software. El problema en Colombia es que las elecciones, a diferencia de Venezuela y de otros países, están privatizadas. Entonces no es el Estado el que maneja los software, sino que se subcontratan, con todo el proceso electoral se subcontrata, y eso es lo que genera que quede en manos de empresas privadas y lo que facilita también el fraude. A eso hay que sumarle que en todo el país hubo una compra masiva de votos. Nosotros tenemos la certeza de que se compraron millones de votos y que hay una cultura en muchas regiones del país, incluyendo algunas zonas de Bogotá, donde la gente por hambre, por situación económica, vende el voto. Y ¿A favor de obviamente, quién, a favor de qué coalición o a partir de qué bueno, congresistas? En las bueno, listas además que habían abiertas, doctor Uribe, hubo compra de votos. el tema de la compra de votos está muy instalado socialmente, tiene toda una dinámica de corrupción, y obviamente la gente no cuenta porque es un delito que da cárcel tanto el que compra el voto como el que lo vende. Entonces, al tener el delito de compra y venta, pues la gente no denuncia porque irían a la cárcel también el que vendió el voto. Pero tenemos evidencias de personas que han contado de manera informal
y se sabe, y lo han dicho, y en el caso de Aida Merlano y en estos clanes políticos, pues es vox populi en muchas regiones del país, donde se compran los votos individual y colectivamente frente a comunidades o frente a sectores vulnerables, y lamentablemente pues la gente no denuncia y nosotros a veces recibimos las denuncias, pero no tenemos las pruebas, los testigos o las personas que vayan y declaren, precisamente porque se autoincriminan en el delito de fraude electoral. Es decir, que en este proceso de elecciones de este domingo, de hace 48 horas, se vivió de nuevo todo lo que Colombia de alguna manera ha normalizado o naturalizado, que son todas estas irregularidades electorales. Ustedes como Pacto Histórico lo denunciaron desde hace meses, usted en particular, pero estamos viendo que la historia se repite. Sí, lamentablemente la historia se repite, nosotros tenemos que hacer una reforma política y tenemos que hacer una reforma al sistema electoral que no ha sido posible, que está pactada en los acuerdos, que hay estudios de lo que había que hacer, pero obviamente los politiqueros, digamos, tradicionales, corruptos, no quieren que cambie el sistema. Nosotros logramos también disminuir el fraude a través de denuncias y de acciones legales para que los votantes firmaran y pusieran la huella. Eso ocurrió en las elecciones nacionales, pero no se hizo en los consulados y en la elección internacional, para tratar de frenar un poco la suplantación de los electores. Pero, insisto, aquí hay una práctica veterana que nosotros hemos venido denunciando, por eso dentro de nuestro plan de vigilancia electoral teníamos 55 indicadores de posible fraude electoral y eso es un poco lo que permitió disparar las alarmas, de lo contrario pues no nos hubiéramos dado cuenta. Habría sido incluso peor después de todo el llamado que se hacía a la ciudadanía. Doctor Uribe, por último, de cara a la primera vuelta presidencial, usted decía que había que acudir incluso, de ser necesario, a una veeduría independiente. ¿Pero quién? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo funcionaría? Que tenga acceso a registraduría, a los software, a los centros de votación, a las mesas, al proceso de escrutinio, etcétera, etcétera. La Universidad Nacional lo podría hacer, lo podrían hacer también empresas auditoras internacionales. Nosotros tendríamos que garantizar es que haya una entidad independiente a la registraduría que realice esa auditoría de tal manera que los colombianos tengamos la certeza de que no va a haber un software malicioso que cargue más votos a uno u otro candidato el día de las elecciones presidenciales. Pues que así sea. Doctor Uribe, muchísimas gracias por explicarnos, por ayudarnos a entender de lo que significa esta grave denuncia. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a usted.